Estamos en los estudios jurídicos del doctor Vicente Casa, abogado constitucionalista, ex juez federal. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bien, gracias a Dios y muchas gracias por la visita. Bueno, doctor, se habla mucho de lo que ha sido la reforma de la Constitución. ¿Qué es lo que se entiende por el momento, más allá de los articulados también que se está modificando desde lo suyo? ¿Cómo interpreta esto? Yo apunté a dos aspectos fundamentales de la reforma de la Constitución que se ha realizado en los últimos días. Uno desde el punto de vista formal y otro el sustancial. Desde el punto de vista formal, nos encontramos con un decreto que el señor gobernador de la provincia envió a la legislatura para que a través de la ley declarara la necesidad de la reforma de la Constitución, en donde tiene errores de importancia, tanto el decreto como la ley. Por ejemplo, el primer error que hemos apuntado ya hace mucho tiempo es que la Constitución, en el artículo 98, nos dice que para declarar la necesidad de la reforma debe hacerse por el mecanismo establecido en la Constitución misma, que es lo que corresponde. Pero hay un punto que se ha faltado. Dice este artículo 98 que mencionaba, que una vez proclamados los convencionales a la reforma de la Constitución, 10 días después de ello, el vicegobernador de la provincia los invitará a que se reúnan en la legislatura y entregará las oficinas que haga falta para que lleven adelante tal cometido. Bueno, esto ha generado una serie de incumplimientos a la norma, porque la ley, tanto el decreto como la ley, no dicen eso. Dice que 30 días después de las elecciones la convención se reunirá. Entonces, 30 días después de las elecciones era el 7 de junio. No puede la ley ni el decreto estar por encima de la Constitución. Bien, se han producido las elecciones el 7 de mayo, con los resultados conocidos, y no hubo proclamación. Directamente les han entregado el diploma que hemos visto en las fotografías que han salido, y no hubo tal acto de proclamación. Es decir, que parece que había urgencia en reformar la Constitución. No han comenzado el 7 de junio, como ellos mismos decían, sino han comenzado el 21 o 22 de mayo, más o menos. Y le han dado un trámite express o super express, porque en menos de 25 días la reforma estuvo aprobada. También es necesario recalcar que al momento de la sanción de la ley no se utilizó el sistema de votación nominal, es decir, que quede constancia con el nombre y apellido de cada uno de los señores diputados quién había votado por la afirmativa y quién por la negativa. No hay constancia de ello. Otro aspecto desde el punto de vista formal que también habíamos apuntado, ya producida la reforma de la Constitución, es que no se habían respetado esos plazos sin ningún fundamento. Es decir, no han dado el fundamento de la urgencia para adelantar los tiempos. Y también el mismo decreto y la ley establecían que iba a durar no más de 3 meses, ha durado 25 días. En lo sustancial hay situaciones o hechos sumamente graves que los hemos señalado a medida que han ido transcurriendo. Por ejemplo, cuando se reúne la convención, se dividieron en comisiones, creo que fueron 6 o 7 comisiones. En el lugar de trabajo de cada una de las comisiones se determinó que no iban a ser públicas, lo que es un grave error. Reformar una constitución a puertas cerradas parece que no da la seriedad y falta la forma republicana de gobierno, que es la publicidad de los actos gubernamentales. Otro error grave, no sustancial, este sería el segundo, es que hemos observado a través de videos que han circulado cómo los diputados de la izquierda pedían el uso de la palabra y no se lo daban. Es más, llegaron en algunos casos a votar en la comisión si le daban el uso de la palabra o no, cercenándole un derecho importantísimo que el convencional tiene y que le han quitado. Y como tenían mayoría en cada comisión, se aseguraron eso, entonces votaban para que no hable, y no hablaba. Yo quiero destacar aquí una cuestión muy importante. El convencional a la reforma de la Constitución es elegido por el pueblo, y el pueblo es el que le da el poder para que vaya y hable. Y no hay quien se lo pueda quitar ese poder. Por supuesto, se establecerá un orden, primero una lista de oradores, pero no pueden negarle hacer uso de la palabra. Esto convierte a la reforma de la Constitución en nula. Hay otras cuestiones más que se han dado. No se ha conocido el proyecto de reforma de la Constitución.
Por más que alguno por allí ha mencionado que sí se conocía desde el año pasado, no es cierto. Lo que se conocía era el decreto del gobernador de la provincia y la ley, que decía se va a reformar este artículo, el número y la mención, el título del artículo, pero no decía cómo se iba a reformar, lo que la sociedad no conoció. Hasta ahora, que hace 48 horas, se ha publicado en el boletín oficial la reforma de la Constitución. Hasta entonces la sociedad no sabía de qué se trataba. Entonces estas son cuestiones gravísimas que hacen a la existencia de la forma republicana de gobierno, y como las han violado la existencia de la forma republicana de gobierno. Hay otro aspecto más que me gustaría señalar. Cuando se hace el plenario, es decir, cuando se reúnen los convencionales para aprobar la reforma, no hubo debate. No hubo absolutamente debate. Hubo posturas, creo que de 2 o 3 convencionales. Y quien presidía la convención establecía cómo iba a ser la cuestión, cómo iba a desarrollarse la sesión esa, lo que tampoco hace a la República. Deberían los convencionales haber establecido que debemos fundamentar la postura de nuestro bloque en el sentido de por qué aprobamos esta reforma o por qué no la aprobamos. Eso no existe. Es decir, esto hace graves vicios que afectan a la existencia de la República. Doctor, había, digamos, desde la parte técnica, ¿se podía hacer una consulta popular antes de la modificación? Podría haberse hecho cualquier consulta, la popular también. No está prohibida en la Constitución. Pero por lo menos conversar con los demás partidos políticos, por lo menos interiorizar a la sociedad que se va a reformar, por lo menos invitar antes del dictado de la ley, invitar a los sectores de opinión que den sus pensamientos para enriquecer una posible reforma de la Constitución. Nada de eso se ha hecho, absolutamente nada. Entonces aquí se impuso una reforma de la Constitución, y esto es lo grave. Y todavía hay más en lo sustancial. Cuando ya se aprobó el viernes pasado, el viernes 16 de junio, se aprobó la reforma, el gobernador de la provincia, presidiendo la convención, dijo: queda así aprobada esta reforma parcial de la Constitución. Con eso, el gobernador de la provincia, actuando como presidente de la Convención Constituyente, clausuró la convención. Ya no la puede volver a abrir nunca más. Esa convención feneció ese día. Grande es nuestra sorpresa, porque se anunció enseguida que iba a ser jurada el 20 de junio. Grande es nuestra sorpresa cuando el 19 de junio, por los medios de comunicación, el gobernador en una conferencia de prensa dice: mañana, antes de jurarla, vamos a derogar 2 artículos. No puede hacerlo. No puede hacerlo. Comete un grave error jurídico. Entonces, esa forma de llevar adelante una reforma de la Constitución es muy ligera. Y entonces a nosotros no nos gusta. Y pensamos que tiene muchos puntos vulnerables para ser atacados jurídicamente a través de los recursos pertinentes que deberán presentarse a los efectos de invalidar esta reforma de la Constitución. Esto es lo que ha pasado. Ahora, bueno, usted marcaba la irregularidad de esta aprobación de la reforma de la Constitución. ¿El colegio, digamos, de abogados puede hacer alguna presentación o algún partido puede presentarse para invalidar estas acciones? Todos podemos presentarnos. Partidos políticos, colegios de abogados, colegios profesionales, sindicatos porque le afectan los derechos laborales, el ministerio, el Poder Ejecutivo Nacional a través de la señora ministra de Trabajo de la Nación ha dicho que van a demandar ante la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad de esta reforma de la reforma parcial de la Constitución en Jujuy, porque vulnera derechos adquiridos en temas laborales. Y así lo ha dicho hace unos días, y estaban en conversaciones, creo que con el ministro de Trabajo, perdón, era la ministra de Trabajo, y estaban en conversaciones con el ministro de Justicia para hacer presentaciones en ese sentido. Es posible que nosotros también hagamos alguna presentación. En los próximos días. Sí, en las próximas semanas, porque hay que munirse de los antecedentes y hacer un planteo serio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Usted decía que es una irregularidad porque se había dicho en 90 días, de repente en no más de 25 días se hace todo.
¿Cree que ha sido un apuro del propio gobernador y a la vez también presidente de lo constituyente? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y la prueba está porque él es el que llevó, digamos, como que él fue la locomotora de esta reforma. Es decir, el que llevaba toda la voz cantante de la reforma fue él. Y en ese sentido también hay un aspecto que nos estamos olvidando. La Constitución de la provincia en el artículo 100 nos dice que no pueden ser convencionales los funcionarios públicos nacionales, provinciales o municipales. El señor gobernador es gobernador y convencional a la reforma. Una vez que salió electo, pidió licencia. Está bien, hasta ahí está bien. La licencia debió haberla ejercido durante todo el periodo que marcaba la convención constituyente. Se da cuenta, todo el periodo. Pero resulta que parece ser, y esto no se contesta nunca por nadie, parece ser que algunos días era gobernador y otros días era convencional. Eso no está bien. Ahí también se vulnera la constitución de la provincia. Y en ese pedido de permiso que marcaba 90 días, de repente vuelve de nuevo al Ejecutivo. ¿Existe la normalidad aquí? Yo entiendo que sí, porque él debió haber, si él fue elegido como convencional a la reforma de la Constitución y presidió la convención, él debió haber estado abocado a esa tarea. No ser un día gobernador y otro día convencional. O los días, o cada día, o algunos días, las dos cosas. No, 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 no. La Constitución es muy clara. Lo que más se ha, se ha puesto en tela de juicio el artículo 36 y el 50. Sí, sí, efectivamente, que son los que parece que han sido derogados finalmente. El 50 habla de los derechos de los pueblos originarios. Bueno, ahí hay que hacer un poquito de historia. Los pueblos originarios han tenido algunos reclamos a través de sus vidas en el sentido inicial de que querían la propiedad de las tierras. Eso fue el famoso Malón de la Paz de 1946, que se fueron caminando desde Abrapampa hasta Buenos Aires y fueron recibidos por el presidente Perón, quien les dijo que les iba a dar una solución, que finalmente no se le dio ninguna solución. Entonces, o le dieron, o el presidente Perón le dio soluciones a lo que habrá podido darle. Hasta ahora, muchos de ellos no tienen la propiedad de sus tierras, otros ya han muerto. En ese sentido, ellos tienen razón de tener la propiedad de sus tierras, pero necesitan la ayuda del Estado, porque ellos podrían hacer el juicio de posesión decenal o veinteañal, pero no tienen mecanismos, no tienen forma, no tienen facilidades para hacerlo. Entonces, más fácil es que el Estado provincial se los dé a través de un reparcelamiento, a través de mensuras sobre las tierras a entregar y a través del estudio de cada familia. Por ejemplo, esta familia tiene 2 hijos. Bueno, lo que le corresponderá será un terreno de 10 por 20. Esta otra familia tiene 6 hijos. Lo que le corresponderá será un terreno de 40 por 40. Y entonces empezar a darle solución a esos problemas. Pero ahora tienen otro problema mayor, que es la explotación de los recursos naturales. En este sentido es bueno decirlo que los pueblos originarios tienen un artículo muy lindo en la Constitución, que es el artículo 84, que dice que todas las riquezas minerales que se extraigan de las tierras y las regalías que produzcan esa explotación serán destinadas en primer lugar a la zona donde existen. Esto está desde 1986. Nunca lo hemos cumplido, ningún gobierno lo ha cumplido. Bueno, en eso yo les he dicho, porque me han visitado aquí en el mes de febrero de este año, y yo les he dicho, algunos de ellos han venido a visitarme, y ustedes tienen el artículo 84 de la Constitución que tienen que seguirlo. Bueno, eso no está en tela de discusión en este momento, pero en algún momento tiene que estar. Pero lo que sí está en tela de discusión en este momento es que para la explotación de los recursos naturales se está destruyendo otros recursos naturales que también son vitales para la existencia del ser humano, como por ejemplo el agua. Entonces eso reclaman y tienen que tener solución. O que viene, como ya ocurrió, viene el Estado y se presenta y necesita hacer una obra y trata de cooptar a los vecinos de alguna manera. Lo ha hecho. Hay un artículo de un periodista que me ha visitado estos días por aquí y que tiene un artículo en que me lo ha
pasado respecto de algo que ocurrió en Chiquerito, entre Tilcara y Bocalera, en donde una señora sobre la cual debía pasar una obra de estas para la explotación de los recursos naturales, no quería porque le pasaba por la mitad de la propiedad. Igual le pasaron las máquinas por encima. Igual le pasaron las máquinas por encima. Chiquerito. Así me dijo un periodista que estuvo sentado aquí hace 2 días y que está en Buenos Aires trabajando. Y tiene un artículo y me lo ha pasado. Y dice, bueno, esto es lo que tienen temor los pueblos originarios. Y ese es el artículo que se ha derogado. Dicen que se ha derogado porque también tiene un problema esa derogación. Dice que quedará derogado siempre y cuando todas las comunidades presten de acuerdo a tal situación, lo que no se puede hacer. Esa es una forma de extorsionarlos. Y eso está en contra de la ley. Bueno, el gobernador decía que de las 300 comunidades aborígenes, solamente se presentaron 156, que fue lo que le dieron el acuerdo para justamente aplicar estos tipos de artículos. Ese número lo dicen ellos, pero yo no sé si será cierto. Yo no sé si será cierto. Capaz que de las 300 han presentado 5 y ellos dicen que son más. Claro. Bueno, la sociedad quiere verlas. A través del acta. A través del acta y de la opinión de cada uno de ellos. Porque en esto tenemos que ser cuidadosos. Nosotros somos Estado desde 1853. Ahí, al dictar la Constitución de la Nación, nos hemos organizado como Estado federal. Costó mucho llegar a eso. Bien, no se está reconociendo las poblaciones anteriores a esa fecha. Ya eso pasó. Bien. A partir de 1853 en adelante. Entonces, bueno, después vinieron distintas situaciones de cambios políticos y legales. No hubo problema hasta que ya, al promediar el siglo XX, empezaron a tener conciencia que esas tierras, al ser fiscales, la mayoría de ellas, podían ser desposeídos de las mismas. Por eso lo hicieron el Malón de la Paz en 1946 y fueron bien recibidos por el presidente Perón. Después parece que no se le pudo dar solución. Después vinieron en el segundo Malón de la Paz en 2006, desde Abrapampa hasta Jujuy. ¿Y qué querían en el 2006? Que le paguen las tierras que le habían quitado y no se las pagaron nunca. Y este es el tercer Malón de la Paz, donde vienen a alertar de algo muy importante. Cuidado con la explotación de los recursos naturales. Ellos no están en contra de la explotación de los recursos naturales, están en contra del desaprovechamiento de los recursos naturales y del mal uso para que se va a hacer para llevar adelante esa explotación. Y tienen razón. Sí. Bueno, se dicen los pueblos originarios que, bueno, dicen que van a mantener el derecho, pero el tema es lo siguiente: más allá que en los pueblos originarios existen familias totalmente que tienen sus terrenos privados, donde la cual jamás tuvieron algún tipo de escritura. Claro, y ese es el problema. ¿La tendrán? Bueno, hay que ¿Con trabajar. esta modificación? Bueno, es más difícil. Es más difícil. No. Con esta modificación puede ser más difícil, sí. O sea que se le estaría quitando realmente lo que es lo territorial. No se lo van a quitar de manera inmediata, pero van a hacer un trabajo de alguna manera para desapoderarlos. No, pero al no haber una documentación como tiene que ver con una escritura de que es tuyo, obviamente, ¿de dónde se van a avalar ellos? Y quedan a merced de lo que piense el gobernante de turno, sea el que está ahora o sea el que venga dentro de 5 años o 10 años o 20 años. Y esto es un abuso de derecho. ¿Y ahí puede existir una presentación para que sean reconocidos como bienes de ellos? Sí, tiene que haber. O antes que exista la presentación, debería el Estado empezar a formalizar, porque están de toda la vida ahí. Entonces, por más que no tienen la titularidad, no tienen la escritura pública como yo puedo tener de esta casa que la he heredado de mis padres, ellos no la tienen, no tienen forma de tenerla. Y si la quieren acceder a través de un juicio de posesión decenal o veinteañal, les va a costar mucho. Entonces el Estado tiene que estar presente para darle solución a ello. Corríjame, doctor, este tema de los veinteañales, se dice por ahí que ha sido derogada ese tipo de ley. A hoy, ¿sigue existiendo? ¿Está vigente? Sí, está en el Código Civil. Está en el Código Civil argentino. O sea que es una mentira, porque no se olvide que los pobladores de la finca El Pongo han sido desalojados, los arrendatarios, porque para ellos decían que ya habría sido derogada esta ley. Desde su experiencia, su conocimiento, ¿existe esto? Lo de la finca El Pongo es distinto. Don Plinio Zavala donó las tierras del Pongo,
las donó al Estado para que con el producido de la finca se mejore la calidad de atención del hospital de Perico. Ujú. Entonces, ahí hay una donación a favor del Estado provincial. No hay posibilidad. ¿Quiénes son los que han estado ocupando las tierras? Son personas que han tenido algún contrato. Ah, bien. Al decir un contrato de Locación. arrendamiento Ujú. o de locación de cosa, pero no porque han ido a... ¿Cuál sería el juicio de posesión decenal? Ocurrió mucho en nuestro país, en otras épocas, en donde la gente tenía más confianza. Entonces nosotros dos, usted me vendía un terreno y yo se lo compraba. Pagábamos, todos decimos, un simple boleto de compraventa, que en algunos casos ni siquiera era sellado, porque había confianza. Sí, qué valor. Entonces nos moríamos algún día nosotros dos y mis hijos empezaban el juicio de posesión decenal. Decenal porque soy comprador de buena fe. Hay un contrato, no me he introducido en la propiedad por el aire, a través de un paracaídas, ni entré violentamente. Lo hemos comprado, hemos ido a un contrato de compraventa. Ahí está la posesión decenal. Y la veinteañal es cuando no está ese contrato, pero no hay mala fe. Siempre tiene que existir buena fe. Hemos hablado, che, te dejo esta casa, y se ha ido y no ha vuelto nunca más. Y resulta que después nos hemos enterado que ha muerto. Entonces, bueno, miren, yo estoy hace 20 años, aquí voy a hacer el juicio, pero es un juicio que tramita ante la justicia civil. Y hay que ir y presentar toda la documentación que se tiene. Pero el tema finca del Pomo entonces es una cuestión específica. Claro, ahí no creo que pueda haber juicios de posesión decenal o veinteañal, porque la figura jurídica que ellos tienen es otra. Son locaciones o arrendamientos, y eso, bueno, tiene que atenerse a esa. No le ha vendido a nadie, porque también El arbitrio de turno. la figura jurídica que don Plinio Zavala utilizó, el legado que hizo a la provincia, no le da a la provincia la posibilidad de venderlos. Salvo. Yo también diría, siendo una exigencia, don Plinio Zavala, que murió en el año 1975, no quería que esa finca sea destinada a la producción de drogas. No, obvio. ¿Sí? Yo me he opuesto siempre a eso. Por supuesto, en 1975 el desarrollo de estos temas no estaba como está ahora en la preocupación del mundo. Obviamente que se ha cambiado todo lo que es el cultivo también, pero no así para lo que usted hacía referencia en este tema, que lo diferencian como el cannabis. Claro, claro. Yo en alguna oportunidad he dicho, ¿no? Hay que andar con cuidado con esto de la producción del cannabis, porque conozco que con fines medicinales es usado, pero yo preferiría que lo haga más la empresa privada, sobre la cual el Estado y el gobierno tienen la posibilidad de controlarlos mejor y más. Esto que el Estado se convierta en productor de estas sustancias, me parece que deberíamos resguardarlo. Conozco que hay otras naciones que lo hacen, Uruguay lo tiene también, pero deberíamos tener un poquito más de cuidado y de control para que esa producción no se vaya de las manos, porque solamente se considera que debe ser utilizado con fines medicinales. Pero, doctor, Uruguay trabajan quienes son, digamos, entes controladores. Claro. Acá, esto de la reforma, de eliminar también lo que el Tribunal de Cuentas. Sí, también está eliminado, que han creado la Auditoría General de la provincia, y yo también he hecho algunas apreciaciones, pensaba el otro día, creo que lo integran 5 miembros, y estamos desperdiciando un Tribunal de Cuentas que tiene casi una experiencia centenaria, creo que tiene 90 años. ¿Cómo se han ido formando los distintos profesionales que han trabajado allí? Lo han eliminado. Y fíjese que hay una cuestión, la nueva Constitución dice que la auditoría esta que se ha creado verificará el control externo. ¿Y el interno? El interno es lo que el Estado gasta todos los días. Claro. Todos los días para pagar la luz. Lo que se dice manchancho. ¿Y quién va a controlar eso? Ajá. El Estado tiene que rendir cuenta de todos los dineros que entran, porque son dineros públicos. Son dineros suyos, son dineros míos, son dineros de usted, contribuyente. Así Ustedes lo pagan. Sí, sí.
Corríjame dentro de las posibilidades, porque puedo estar equivocado por el tema de, no conozco mucho el término jurídico, pero esto de la modificación de la Constitución, el gobernador dice que se podrá crear el Consejo de la Magistratura para elegir jueces. Esto no es a través de la ley, porque creo que ya desde entradita nomás vamos diciendo que los poderes deben ser independientes. Está creado la reforma esta que se ha concluido el viernes pasado, crea el Consejo de la Magistratura. Está en la Constitución. Bueno, ahora tendrá que dictarse una ley. Ah, bien. Pero hay una cuestión que es muy importante. Hay una cuestión que es muy Sí, va a importante. llegar. Tiene que haber un equilibrio. Sí. En todos lados tiene que haber un equilibrio. Por eso también estaba muy mal aquello que se decía que y que se quería llevar a la Constitución, que creo que han dejado sin efecto, creo porque todavía no he tenido acceso a la publicación oficial, ya la semana que viene lo tendremos, que cuando el que ganaba la elección se llevaba la mitad más uno de los diputados. Esa es la suma del poder. Esa es la suma del poder. Eso es decir, yo voy a hacer lo que quiera. Entonces, en el Consejo de la Magistratura... Como se hace hoy. Es posible. Claro, es porque, posible. Discúlpeme, no sé si soy tan atrevido, pero hoy la legislatura suena como una escribanía. Sí, yo también entiendo eso, porque no hay ninguna oposición en ningún proyecto de ley. Y yo no he visto muchos proyectos de ley que mejoran las condiciones de vida y de trabajo de la sociedad. Pero en el Consejo de la Magistratura que se ha creado, la Constitución dice, la reforma esta, que tendrá 9 miembros. Bien. ¿Cuáles son esos 9 miembros? ¿A quién le pertenece? 4 jueces, 2 del Superior Tribunal de Justicia y 2 de las instancias inferiores. Y 5 más, 3 diputados y 2 del Poder Ejecutivo. Es decir, vengan muchachos. ¿Esos 5 diputados pertenecientes a las distintas bancadas? 2 a la primera mayoría y 1 a la segunda mayoría. No. Perdón, 2 a la primera minoría y 1 a la segunda minoría. Entonces, 3 diputados y 2 del Poder Ejecutivo. 9, de los cuales los jueces quedan en minoría. Es decir, aquí estamos, es como que diríamos así. Aquí estamos todos nosotros que somos republicanos, todos nosotros que somos demócratas, todos nosotros que respetamos la soberanía del pueblo, todos nosotros que estamos con la independencia de los poderes. Pero en el Consejo de la Magistratura, yo los aplasto con el número. Claro. De ser así, y si usted tuvo la posibilidad de verlo, o seguramente lo va a ver en los próximos días, de ser así lo dejemos como está nomás. Que no sé cuál de los dos es peor. También, todo mecanismo para selección de jueces tiene sus críticas, no es sencillo, no es fácil. Todo mecanismo tiene. La sociedad tiene que alcanzar un grado de participación política que le permita tener acceso sencillo a estos temas y poder manejarlos bien. Creo que lo mejor que hay en el mundo para la designación de jueces es lo que hacen los países sajones. Por ejemplo, o países como Inglaterra, como Escocia, dicen, para ser juez tiene que ser trabajador, tiene que ser honrado, tiene que ser prudente, tiene que ser estudioso, tiene que ser honesto, tiene que ser ordenado, tiene que ser. Y si sabe derecho, mejor. Sí, buscan la persona. Entonces no es fácil. Yo no me quedaría con ningún, porque también algunos consejos de la magistratura han dado dolores de cabeza. Sí. Han dado dolores de cabeza. El tema del Consejo de la Magistratura Nacional, más de una vez hubo alguna denuncia. Sí. Pero por ahí se decía, usted que es entendido en el tema, se decía que el Colegio de la Magistratura, que es justamente quien elige a los jueces, tiene que ser manejado por la oposición o por los partidos opositores al partido gobernante. No. No es así. No. Tiene que tener Yo estoy de acuerdo en que exista un Consejo de la Magistratura, pero no donde inicialmente, o voy a utilizar un término un poquito difícil, alevosamente el poder político quiera imponer su físico.
No, tiene que haber un equilibrio. El equilibrio de poderes es desde la Revolución Francesa. Pero aquí es muy claro. 5 políticos y 4 jueces. No van a ganar nunca una elección. Entonces se va a presentar usted o cualquier abogado a concursar, va a salir primero y le van a dar al cuarto. Y no van a tener oportunidad de ir a ningún lado. Si salió primero, tienen que darle al primero. Si ganó el concurso, tienen que darle al primero, al que ganó. Y está pasando, hace ya muchos años, en donde este Consejo de la Magistratura, creado en los primeros tiempos del gobernador Morales, ha llegado a conclusiones donde esta es la terna, esta es la lista de los postulantes. Entonces hay un primero que ganó en antecedentes y en la prueba de oposición, es decir, en el examen que han rendido y en la entrevista personal. Bien, ha ganado, salió primero. Espera en su casa hasta el día de hoy, nunca lo han nombrado. Han nombrado el tercero, el cuarto, el quinto y no él. Pero por lo menos díganle por qué no lo nombra. Claro. Por lo menos díganle, mire, no lo nombramos. Es como el caso que le pasó O no le hemos aprobado. O no le vamos a dar el acuerdo por esto. Yo recuerdo siempre el caso de una mujer en los Estados Unidos de América que se presentó a un concurso, no recuerdo en qué tema, o no, la secretaria de Justicia en los Estados Unidos de América, no recuerdo con qué presidente. Entonces, la secretaria de Justicia es el ministro de Justicia. Ellos necesitan el acuerdo del Senado porque, entre otras cosas, tienen el FBI a su disposición, legal y funcional. Entonces, se trataba de una mujer de una vida impecable, pública y privada, impecable, con una familia, con estudios, pergaminos, etcétera, etcétera. Pero tenía un problema. Había dado en algún tiempo trabajo en su casa a una migrante ilegal mexicana. Entonces la llamó al Senado y la felicitó, los antecedentes que tenía, todo lo que había hecho en su vida. Y le preguntó públicamente, con las cámaras de la televisión: doctora, ¿usted alguna vez dio trabajo en su casa a una migrante ilegal? Sí. No le vamos a dar el acuerdo. Bueno, hay una razón. Obvio. Lo lamentamos, doctora, pero no le vamos a dar el acuerdo. Tiene todas las condiciones, pero usted está en falta de... Claro, usted no puede ir a ser secretario de Justicia si algún día violó la ley. Bueno. Qué lindo, ¿no? Y la doctora se fue a su casa y siguió su vida. Por último, doctor, ¿cree que va a seguir generando estos movimientos sociales, dentro de lo que es la capital y también en el interior? Yo creo que hay que darle solución a los problemas de la gente, y para eso está el gobierno. A mí me llama la atención que si la Unión Cívica Radical en Jujuy ha ganado de manera abrumadora las elecciones de hace poco más de un mes, tenga 2 conflictos que no los puede solucionar: el de los docentes y los pueblos originarios. ¿Qué pasó en las elecciones del 7 de mayo? ¿Qué pasó? Que a los 20 días ya tenía protestas sociales. ¿Qué pasó? Y no me lo sé contestar. Bueno, usted no se lo sabe contestar, pero ellos dicen que el 7 de mayo fueron avalados a través del voto para hacer esta reforma. ¿Habrá sido así? No, obviamente que no. ¿Habrá sido así, querido pueblo de Jujuy y de Perico? No lo sé. No lo sé. Doctor, ¿a todo esto le das ganas de volver a ser candidato a gobernador? De candidaturas vamos a ver en el futuro. De seguir en política, sí. Ah, bien. De seguir en política, sí. Bueno, porque también ahora se vienen las nacionales, Sí. y para senadores y diputados nacionales. Sí, y después siempre. ¿Hay alguna intención ahí? Estamos hablando con algunos amigos. Mañana cierran la presentación de las listas. Ah, bien. Mañana es 24 de junio. Que el último plazo. A las 24 horas cierra. Veremos que nuestros corazones y nuestros pensamientos elijan a las mejores personas para ocupar los cargos públicos. Bien. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y un saludo al querido pueblo de Perico. Bueno, así estuvimos en los estudios jurídicos del doctor Vicente Casa, ex juez federal, abogado constitucionalista, y seguramente en los próximos días vamos a estar visitándolo también para que... Sé que ya tuvo, digamos, la posibilidad de ver un poquito más los articulados que se han modificado, porque hasta ahora poco y nada se sabe de esta reforma de la Constitución provincial.